molestes. Dile que hoy sí quiero poner atención. Amén. Santiago capítulo 2 verso 14, ¿está conmigo? Amén. Y aquí me van a hacer el favor también de ponerlo acá en la pantalla. Santiago capítulo 2 verso número 14. Y vamos a leerlo todos juntos a la de 3. Amén, porque nada más tenemos 4 horas hoy. En el nombre de Jesús. Dice, vamos a leerlo. 1, 2, 3. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, amén, ¿de qué aprovechará? ¿Está conmigo? Verso 17, todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí. Verso 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis. Termine diciendo conmigo: palabra del Señor. Dígalo, palabra del Señor. Amén. No es palabra del pastor Adrián Aguirre. Amén. Es palabra de Dios, es una palabra universal. ¿Está conmigo? Esto se lee aquí, se lee en México, se lee en Argentina, se lee en Europa, se lee en Asia, se lee en todas partes. Santiago capítulo 2 verso 17. ¿Está listo para aprender hoy? Hoy voy a hablar sobre el poder de las obras. ¿Está conmigo? Diga conmigo: el poder de las obras. Dele un fuerte aplauso, Señor, y vamos a empezar con esta palabra. Amén. Ok, quiero explicarte un poco sobre lo que Dios habló a mi corazón. Escuche esto. Ahora que nosotros estamos acá en Costa Rica, nosotros venimos a hacer una labor evangelística. Pero quiero explicarte algo sobre la importancia de una iglesia que aprendió a hacer obras. Quiero empezar a decirte esto, ¿ok? Estamos de acuerdo en una cosa: las obras no salvan. ¿Está conmigo? Lo dice la Biblia. Las obras no salvan, pero los salvos sí hacen obras. ¿Está conmigo? Las obras no te salvan, pero una persona que es salva verdaderamente es una persona que manifiesta obras. ¿Está conmigo? Decía una persona: los brincos en la alabanza y la hincada en la adoración no te salva, pero un salvo sí brinca, danza y adora al Señor. ¿Me está entendiendo? Las obras no te llevan al cielo, pero una persona que está destinada a ir al cielo no puede. La característica principal de esa persona es que tiene obras. Quiero explicarte esto. La Biblia nos empieza diciendo esto. Dice: la fe sin obras es muerta. Nadie puede decir tengo fe si no aprendió a caminar por obras. ¿Está conmigo? Toda fe tiene que llevar un paso, tiene que llevar un avance, tiene que provocar una acción. ¿Está conmigo? Si no, no es fe. Ahorita leía al pastor sobre Hebreos, sobre Abel, Hebreos 11:4, y empezaba diciendo: por la fe Abel ofreció. Diga conmigo: ofreció. Y ofrecer es una acción, y una acción es un verbo, y un verbo es una obra. ¿Está conmigo? Cuando yo digo yo creo, tiene que estar ligado a una acción. Hay muchas cosas en nuestra vida en las que nosotros decimos tengo fe, pero tu fe es una fe muerta. Escucha esto. La Biblia dice después, en el último versículo que leímos, el verso número 18, dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Amén. Versículo número 18, ¿puedes ponérmelo aquí en pantalla? Dice así, y quiero que lo leamos todos juntos. Versículo número 18. En el nombre de Jesús. Es el enemigo, hermanos, que no quiere que lo leamos. El enemigo Esteban. No es verdad. Amén. Ok, se lo voy a leer yo y ahorita me lo ponen. Amén.
Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y después dice esto, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis. Dice, o sea, las obras se pueden mostrar sin fe, pero lo que no se puede mostrar es una fe sin obras. ¿Está conmigo? Le dice una persona, dice, yo tengo obras, pero no tengo fe. Dice, se puede. Amén. Hay personas en el mundo que tienen más obras que los cristianos. Por eso una persona que hace obras no significa que tenga fe. Dice, pero lo que sí no se puede es que una persona con fe no tenga obras. ¿Está conmigo? Toda fe debe tener una obra, porque si no, la fe sin obras está muerta en sí misma. Hay muchos de nosotros que en ocasiones creemos que tenemos fe, pero es una fe sin obras. Y la Biblia dice que la fe con obras es la única fe que nos justifica. Más adelante dice así, mas quieres, dice versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Amén. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Dice, no fuiste, versículo 21 dice, no fuiste justificado por las obras de Abraham nuestro padre. Amén. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios. Y el verso 24 dice así, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Amén. La Biblia dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por nuestra fe. Pastor, explíquemelo por favor, porque ya me estoy revolviendo. Se lo voy a explicar. Escucha, una iglesia, cuando hablo de la iglesia hablo de las personas, no hablo de la estructura. ¿Está conmigo? Una iglesia que dice que tiene fe y no tiene obras es una persona que no ha sido justificada. Probablemente ni salvo seas. Pastor, eso es real, eso es bíblico. Cuando vaya a su casa, estudie Santiago capítulo 2 teológicamente. Amén. Y se va a dar cuenta que lo que nos justifica son la fe, no las obras, es la fe que tiene obras. ¿Está listo para que se lo explique hoy? Dele un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Se puso muy serio. Amén. Ahora sí, ya puse el contexto bíblico. ¿Está conmigo? Ahora se lo voy a explicar para que lo entienda y para que esté de acuerdo conmigo. Escuche, la fe, voy a explicar algo acerca de la fe. La fe no es quedarse quieto. Cuando yo creo en algo, camino en eso. Cuando Moisés creyó que Dios podía liberar, lo que hizo fue y habló con Faraón, sabiendo que estaba expuesto a la muerte. Cuando Moisés creyó que Dios quería liberar al pueblo, ¿qué hizo? Juntó al pueblo y lo llevó hasta frente a un mar. Amén. Cuando yo creo algo, lo acciono. Cuando Pedro creyó que era Jesús el que estaba en el mar, se atrevió a bajarse de la barca y a caminar sobre el agua. La fe tiene que llevar una acción. ¿Está conmigo? Así que hay personas en la iglesia que a veces dicen, yo tengo fe, pero no hay una obra en su fe. Y esa fe es una fe muerta, es una fe que no está viva, es una fe que no justifica. Te lo pongo como ejemplo. Muchas veces nosotros creemos que Dios nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Muchas veces nosotros creemos que Dios nos perdona. Amén. Muchas veces nosotros decimos en fe que creemos que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Pero cuando nosotros no caminamos en su perdón, aunque nosotros lo digamos de voces, no significa que no estamos caminando en una fe real. Ahorita el pastor lo explicaba de esta forma. ¿Cuántos creen que Dios prospera? Yo creo que Dios prospera no cuando digo amén. Yo creo que Dios prospera cuando siembro en el reino de Dios. Esa es una fe
con obras. ¿Cuántos creen que Dios perdona? Yo creo que Dios perdona no cuando digo amén. Yo creo que Dios perdona cuando yo soy capaz de perdonar a mi prójimo. ¿Me está entendiendo? Esa es una fe con obras. ¿Cuántos creen que Dios escucha nuestra oración? Yo creo que Dios escucha mi oración no cuando digo amén, cuando me levanto a las 2 de la mañana a clamar al Padre. Y esa fe pasa de ser un simple amén a una fe con obras. Y esa es la fe que justifica. ¿Está conmigo? La fe que me permite hablar con el Padre porque sé que me escucha. ¿Cuántos creen que Dios camina con usted? Mi fe no es cuando digo amén. Mi fe es cuando estoy a punto de pecar y no peco porque sé que está conmigo. Diga conmigo, fe con obras. ¿Ya me está entendiendo lo que le quiero enseñar hoy? Por eso dice la Biblia que las obras son las que nos justifican. Por eso dice la Biblia que la fe que está ligada a las obras son las que nos lleva a justificar y a llamarnos amigos de Dios. ¿Está conmigo? Una iglesia que camina en fe pero no está teniendo obras es una iglesia que vive en una fe falsa. Amén. Yo no puedo decir desde acá, pastores, que a mí me lastimaron, a mí me hirieron, yo los perdono, pero que no me vuelva a hablar. Diga conmigo, eso es una fe falsa. Amén. Cuando yo de verdad creo en el perdón de Dios, en la restauración de Dios, amén, yo puedo volverme a sentar en la mesa con quien juré nunca volverme a sentar. Porque yo creo que Dios hace las cosas nuevas. ¿Está conmigo? Yo vivo en el perdón, no cuando digo que perdono, sino cuando hago una acción que demuestra que perdoné. Amén. Yo no digo que creo en Dios. Amén. Yo no digo que creo en Dios, o mi fe no dice que creo en Dios porque digo creo en Dios. Mi fe dice que creo en Dios. Escucha, cuando dedico mi vida al servicio, a alabar o adorar a Dios. Amén. Hay algo que yo siempre digo. Escucha, hay algo que yo siempre digo. Y es, cuando en la iglesia se levanta a alguien en el altar y empieza a decir, hermanos, es tiempo de que sus hijos alaben a Dios. Si tú de verdad crees que eres sus hijos, tú dices, me están hablando a mí. Y el de la alabanza no tiene que estarte motivando y véngase y vamos a alabar y por favor aplauda y por favor concéntrese. No tienen que decirte nada. Cuando tú piensas la alabanza y tú eres su hijo y crees que eres su hijo de verdad, tú dices, este es mi momento. Ya empezó la alabanza, está mi alabanza. Yo no ocupo que me digan nada, este es mi momento. Esta es mi fe. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Dice, no me digas que tienes fe, muéstrame tus obras y te diré la fe que tienes. ¿Está conmigo? Amén. Cuando nosotros nos alistamos para ir de misiones, hay personas que me dicen, yo ya se los he explicado muchas veces, entonces digo, ya no se lo vuelvo a explicar nunca más. Amén. Y yo le digo a la iglesia, ¿quién quiere ir de misiones? Y le digo, lo veo a tal hora, a tal junta para todos los que quieran ir de misiones. Yo no digo quién quiere ir, yo no digo quién puede ir, yo digo quién quiere ir. ¿Está conmigo? Y a la junta van personas que pueden ir. Y de repente llegan personas que quieren pero no pueden ir. Yo digo, este tiene una fe con obras. Amén. Amén. Y de repente vemos milagros de Dios. Y el que no podía a veces es el que paga primero. Yo le digo, porque cuando se trata de servir a Dios, no se trata de decir algo, se trata de hacerlo. Y quiero enseñarte un versículo bíblico para que podamos entender esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos nuestra Biblia a Mateo capítulo 21, versículo número 28. Amén. Mateo capítulo 21, versículo número 28. Amén. ¿Está listo para leerlo conmigo? En el nombre de Jesús. Mateo capítulo 21,
versículo número 18. Y voy a voltear acá para leerlo con ustedes. ¿Está conmigo? ¿Puedes ponerlo acá en la pantalla? ¿Sí? Ahí está. Y es una parábola que Jesús puso. Amén. Entonces, si la puso Jesús, es importante. ¿Está conmigo? Si no tiene Biblia, puede voltear acá y vamos a leerlo todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía ¿cuántos hijos? Tenía 2 hijos. Dice: y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, ¿qué le dijo? Diga conmigo: no quiero. Honesto el hombre, ¿verdad? Dice, respondiendo le dijo: no quiero. Pero después, ¿qué pasó? Arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, yo voy. ¿Y qué pasó? Y no fue. Dice: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Amén. El que dijo: no voy, pero al final se arrepintió y fue. Amén. Y hubo otro que dijo: sí, amén, te creo, Señor, te adoro, mi Dios, úsame a mí, llévame a mí, aquí estoy como instrumento tuyo. Dice el Señor: lo dijiste muy bien, quedaste muy bien conmigo en el culto, en la adoración, pero después no te hablé y no me ignoraste. Dile al que está a tu lado, dile así: me están hablando a mí. Siempre dicen te están hablando a ti. Hoy dígale: me están hablando a mí. Si lo dijo Jesús, es importante. O sea que esto no solo pasa en el 2025, esto pasa desde hace más de 2000 años. Amén. Versículo número que viene, verso 29. De cierto os digo que los publicanos y las... Usted lo dijo, no yo. Van delante de vosotros. ¿En dónde? No, para todos los religiosos que creen que están más cerca de Dios. Hay gente allá afuera que tú crees que se están perdiendo y resulta que están más cerca del reino de Dios que nosotros. Tengo miedo que ya no me vuelvan a invitar. Amén. Dios es bueno. Ahí va. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. ¿Y qué pasó? Y no le creíste. Pero los publicanos, amén, y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después de... Amén. Y muchas veces nuestra fe es así, una fe sin obras. Una fe que dice amén. Una fe que es como el primer hijo que dice: sí, sí voy. Amén. Con el segundo hijo: sí, sí voy, claro que sí, aquí estoy, Señor, úsame, te entrego mi vida. Dios, yo te amo. Dios, yo te adoro. Dice el Señor: tus palabras son tan hermosas, pero son parecidas a las de los fariseos. Dice Dios: ¿sabes? Una de las características de Dios es que Dios es inmutable, o sea, no cambia. Amén. Y eso es una ventaja para nosotros. Y la característica de nosotros es que somos seres mutables, o sea que sí estamos cambiando constantemente. Eso es algo de nuestro ADN, y el ADN de Dios que nos mantiene en una ventaja hermosa que quizá no conocías. Pero que Dios sea inmutable significa que yo puedo estudiar al mismo Dios de hace 5000 años y va a ser el mismo. Amén. Y que yo sí sea un ser mutable significa que nadie me puede estudiar a mí de hace 4 o 5 años, porque estoy en constante cambio. Entonces, tener un Dios que no cambia y yo ser un hijo que cambia, hermano, eso nos pone una ventaja enorme. Eso me permite que haya personas que mañana digan, como Adrián, el que yo conocí hace 2 años, ahora está predicando, ahora está evangelizando, ahora está ganando para almas para Cristo. Pero yo me acuerdo que él era así, que él era así, que era aquel. Y sí, es que tenemos un Dios que no cambia y que es padre de hijos que sí cambian. Y Dios cambió la vida, Dios transformó nuestra casa, Dios transformó mi familia. Es una bendición. Amén. Hay una bendición muy grande en esto. Amén. Ahora quiero que usted entienda algo que es hermoso en esto.
como Dios no cambia, la Biblia me enseña que si hay algo que Dios odia es la mentira. Y que si hay algo que Dios ama es el corazón honesto y puro. Y dice el Señor, mejor dime que no quieres, pero no me digas que sí, mañana no vengas. ¿Está conmigo? Cuando yo aprendí esto, tenía como 14 años. Cuando aprendí esto y tenía como 14 años, yo me acuerdo que yo llegaba a la iglesia y decía, Padre, yo te amo, Señor, yo te amo. Y yo siempre le decía a Dios, yo te amo. Y cuando aprendí esto, tuve que cambiar mi oración y dije, a ver, estoy ante el Dios que me conoce y que todo lo sabe. Así que no puedo mentirle. A una novia le puedo mentir. ¿Está conmigo? A un padre le puedo mentir. A mi hermano le puedo mentir diciéndole que lo amo y no es verdad. Entonces desde ahí tuve que hacer oraciones honestas con el que me conoce. Y en vez de decirle te amo, le digo, Señor, yo no te amo, pero enséñame a amarte. Ayúdame a amarte. ¿Y cómo te voy a amar, Dios, si yo no fui amado? Amén. ¿Está conmigo? La fe tiene que tener obras. Amén. Tus obras demuestran la fe que tú tienes. No puedes decir que amas a Dios si actúas como si no lo amaras. ¿Está conmigo? No puedes decir creo en Dios si actúas como si no creyeras en Él. Te voy a enseñar. Y pedí que me agregaran ahí una cita bíblica. Y eso Dios lo habló a mi corazón ahorita ahí sentado. Y por eso pedí que la pusiéramos. Génesis capítulo 37. Ahí está. Amén. ¿Alguien tiene abierta su Biblia? ¿O todos traen pantalla? Todos a la pantalla. Levante la mano a alguien que trae Biblia. Ok. Ahí en Génesis 37:1, ahí arribita hay un subtítulo. ¿Qué dice? José es vendido por sus hermanos. Génesis 37. Usted ya ha escuchado esa historia, ¿verdad? Por eso no se la voy a contar, nomás le voy a leer 2 versículos. Amén. Este capítulo lo conocen todos como la historia de... ¿La historia de quién? ¿La historia de quién? Ok, esta no es la historia de José. Cuando abro ahorita Génesis 37 y se lo enseño al Paz Jorge, le digo, Paz, ¿usted alguna vez ha escuchado esta historia? Y me dice, sí. Amén. Es la historia de José. Amén. Pero la Biblia me enseña que no es la historia de José. Vamos a leerlo, verso 1. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y diga conmigo la de 3, verso 2. 1, 2, 3. Esta es la historia de ¿quién? ¿De quién? Ah, no es la historia de José, ¿verdad que no? Es la historia de la familia de Jacob. Amén. Dice José, y empieza, dice, la historia de la familia de Jacob. Y luego empieza José, siendo que de edad de 17 años apacentaba ovejas y bla bla bla. Y usted conoce la historia. ¿Está conmigo? Esta no es la historia de José, es la historia de la familia de Jacob. Escucha, porque lo que creemos se reproduce. Ojo, cuando tú empiezas a leer esta historia, empieza a hablar de José. Amén. Y porque José es uno de los protagonistas de la familia de Jacob. Pero quiero que entiendas algo, y es que Jacob cometió un error: no ser honesto en las oraciones con Dios. Y hoy te voy a hablar algo que a lo mejor pocas veces se habla, pero hoy voy a dejar en muy mal a Jacob, a Isaac y a Abraham. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Ok, Jacob cometió un error. Escuchen, Jacob cometió un error grave. Por su culpa, sus hermanos, sus hijos vendieron a su hermano José. Por culpa de Jacob, José fue vendido y sufrió tanto. Porque dice la Biblia que desde que nació, Jacob lo amó más que a sus otros hijos.
y le puso una túnica de colores para hacerlo especial entre sus hermanos. Jacob cometió un error. No amó a sus hijos de la misma manera, y sus hermanos empezaron a odiarlo. Después la historia se puso peor. Cuando vendió a José, y José pasa todo lo que usted ya sabe. Cuando se hace rey, Jacob había tenido otro hijo llamado, ¿cómo? ¿Se acuerda? Otro hijo más pequeño llamado Benjamín. Y Benjamín, cuando perdió a José, lo amó más que a todos. Otra vez cometió el mismo error. Y cuando estuvieron delante de José sin saber que era José, se acercan con José creyendo que era un egipcio. Y José los identifica y ve que eran sus hermanos. Y pudiendo tomar venganza, escuche, José les dice: ¿tienes un hermano más? Y les dice: sí, tengo un hermano más. Dice: pues no les daré comida hasta que venga su hermano como nosotros. Y se van ellos y hablan con Jacob y le dicen: Jacob, padre, nos van a dar comida. Estuvieron a punto de arrestarnos y matarnos, pero me dijeron que si no traigo a mi hermano menor, no me dan nada y me acusan de espía y nos matan. ¿Está conmigo? Y dice la Biblia que en ese momento, ¿sabes qué dijo Jacob? Jacob dijo: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué dijiste que tenías otro hermano? Ahora por su culpa voy a perder un hijo más. Lo que Jacob le estaba diciendo: los hubieran matado antes de que se llevaran a mi otro hijo. ¿Usted cree que eso está bien? ¿Ah? Y se acerca Judá y le dice: papá, hagamos un trato. Si no te lo traigo, me matas a mí. Y le dice el papá: está bien. Ah, no, esto cada vez se pone peor. Ya estoy odiando a Jacob. Póngamelo aquí enfrente. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la fe sin obras? Tiene bastante que ver. Déjeme terminar. ¿Está conmigo? Jacob se atrevió a decir: ok, pero si pierdo a mi hijo, te mueres tú. ¿No era también su hijo? Pero ¿cómo Jacob iba a dar amor si él sufrió lo mismo? Su padre amaba más a su hermano Esaú que a Jacob. Tuvo que engañarlo para que lo pudiera bendecir. ¿Está conmigo? Isaac hizo lo mismo con Jacob. Isaac sabía que Esaú le había vendido la primogenitura. Sabía que el que merecía ser bendecido era Jacob. Y dice la Biblia, y entonces Isaac tenía 2 hijos. Y dice la Biblia textualmente, dice: y Isaac amaba más a Esaú porque era un hombre de campo, y su esposa amaba más a Jacob porque era un hombre de casa. ¿Está conmigo? Y dice la Biblia que la mujer le dice: tu papá se está muriendo, está quedando ciego. Hazle el guisado que le mandó pedir a Esaú. Hácelo tú, ponte ahí piel de animal para que piense que eres tu hermano, porque tu hermano está velludo y tú eres lampiño. Y ahí va. Y le entrega a Jacob disfrazado, y cuando lo ve le dice: hablas como Jacob, pero hueles a Esaú. Y le dice: soy yo, papá, soy Esaú. A ver, dame de esa comida. Y la come y dice: sí sabe a la comida que comía Esaú. Dice: bendíceme. Ok, te voy a bendecir porque eres Esaú. Si fueras Jacob no te hubiera bendecido. ¿Cómo Jacob no iba a hacer excepción entre sus hijos si su padre hizo excepción con él? Pero ¿cómo Isaac no iba a hacer excepción entre sus hijos si él también hizo excepción de personas entre sus 2 hijos, entre Isaac y Ismael? Abraham tuvo 2 hijos.
Ay, a nosotros nos encanta Isaac porque es la historia de Abraham y Sara, pero pobre de Ismael. Un día llegó la mamá y dijo: no soporto a Ismael, y a su mamá dijo: ok, que se vayan de aquí, y los corrió. ¿Me entiende cómo se repiten los patrones? Hasta que un día este patrón terminó, hasta que hubo un José que dijo: puedo vengarme de todo, pero yo he conocido a un Dios todopoderoso y mi fe está en Él, en aquel que me rescató, que yo merecía la muerte, que yo merecía ser esclavo, mas sin embargo me hizo príncipe. Su misericordia fue tan grande. Lo que les estaba diciendo a sus hermanos: hermanos, lo siento por ustedes. Vivieron con un padre que tenía fe pero sin obras. Yo caminé con un Dios que me mostró sus obras en cada cosa que yo le creía. Así que hoy te perdono, te bendigo, te perdono, hermano. No te voy a matar, al contrario, vas a venir a vivir conmigo y no vas a volver a tener hambre. Y ahí cambió para siempre una generación. ¿Estás conmigo? Tu generación va a cambiar hasta que creas en el Dios misericordioso. Una persona me dijo a mí eso, digo: pastor, ¿y usted por qué? Si la persona le hizo esto, ¿usted por qué lo perdona? Le dije: si supieras todo lo que yo le hice a Dios y me perdonó. Y solamente alguien que se siente perdonado puede perdonar al que cree que no merece ser perdonado. Pero el arrogante, el altivo y que cree que él, Dios nada le perdonó, cree que nadie puede ser perdonado. Quiero que seas honesto conmigo y uses tu fe y me digas: ¿tú crees que tú merecías ser salvo? ¿Habrá alguien que se atreva aquí a decirme: Jesús no debió haber muerto por mí, no lo necesitaba? El que cree eso, de verdad, camina en una fe con obras. El que de verdad es agradecido por lo que Dios hizo en su vida, cuando ve el que está fuera perdido, su corazón se conmueve y dice: yo pudiera ser uno de ellos, pero Dios tuvo misericordia. Tengo que dar por gracia lo que por gracia he recibido. Tengo que hablarle del amor de Dios. Él también tiene que estar conmigo dentro de esa iglesia. También tiene que adorar junto conmigo. También tiene que exaltar al Rey de Reyes. No puede perderse su vida, porque la mía no se perdió. Porque la mía no se perdió. Porque la mía Dios me la rescató. No puedo ignorar que yo pude haber estado en esa situación. Fe con obras, diga conmigo: fe con obras. Dice el Señor: no digas que eres bueno. Si ves una persona con necesidad y le dices: Dios te bendiga. Eres bueno cuando ves una persona con necesidad y haces algo para cubrir su necesidad. Amén. La iglesia que camina en la verdadera fe no es una persona que dice: sí voy, y al final no va. Es una persona que dice: Dios, yo no, ni me gusta ir, pero sé que es lo que tengo que hacer. No hago lo que me gusta, hago lo que tú esperas que yo haga. La comodidad es una señal de que estás caminando en una fe muerta. Sentirte incómodo es una señal de que estás sobrando en la fe. Estaban todos dormidos en la barca y empieza una tempestad fuerte y se levantan todos. Amén. Amén. Y se levantan todos ahí. Escucha. Y ese proceso lo pasaron. Pasaron hambre, pasaron persecución los discípulos. ¿Por qué? Porque caminaban en una fe con obras. Cuando Jesús fue arrestado, se encerraron por 40 días por miedo a ser asesinados los discípulos. ¿Está conmigo? Diga conmigo: incomodidad.
señal de que estamos caminando en fe. Cuando Jesús fue arrestado, todos los que decían creo y fueron sanados, amén, no se preocuparon porque Jesús fue arrestado. Ellos ya tenían su milagro. Es más, muchos de ellos estuvieron gritando crucifíquenle. Pero los que caminaron en una fe por obras, ellos pasaron por tribulación. Está conmigo. Denle un aplauso fuerte al Señor, por favor. Amén. Quiero terminar. ¿Estás aprendiendo algo en esta hora? Mi intención es retarte a caminar en una fe con obras. Amén. Mi intención es retarte a ser un cristiano que diga creo, pero que sus obras hablen más que por ti, que por lo que dices, que por tus palabras. Amén. Que cuando la gente te vea diga, wow, esta persona cómo le ha creído al Señor. Amén. Y no que tú hables, que te llenes la boca de decir cuánto crees en Dios. Y que la gente dice, oye, que esa persona cree en Dios, y que la gente diga, pues dice. Amén. Que cuando la gente sola hable de ti, te diga, mira cómo cree esta persona en Dios. ¿Cómo le ha creído a Dios? Porque sus obras hablan por su fe. Amén. Tenemos que incomodarnos. Tenemos que bajarnos de la barca. Pedro tuvo que experimentar caminar sobre el agua hasta que se bajó de la barca. Antes no. Amén. Que cuando nosotros oramos y le decimos, Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, que el Señor diga, de verdad me está llamando, de verdad quiere ser usado. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero terminar con esto. En el nombre de Jesús. La preparación es una señal de que has creído una palabra de Dios. Escucha esto. Yo sé que en este lugar has recibido muchas palabras proféticas de Dios. Amén. Porque tienes pastores que Dios los usa, que tiene ese don de Dios. Amén. Que constantemente tienen una comunión con el Padre y direccionan tu vida. Y de una u otra manera Dios te ha revelado el propósito que tiene contigo. Amén. Necesitas que eso que Dios te reveló se cumpla. Y te voy a decir algo que a lo mejor no te va a gustar, pero es una verdad bíblica y prefiero decírtelo ahora para que después no digas nadie me dijo nada, ¿ok? ¿Está conmigo? Escucha esto. Hay promesas en tu vida que jamás se van a cumplir si no haces lo que tienes que hacer para que se cumpla. Yo tengo claro que mi Dios es un Dios de verdad y que cuando Él habla no miente. Pero hay promesas que para que se cumplan usted tiene que caminar con una fe con obras. ¿Está conmigo? Si Dios te dice, hoy yo te llamo, dice Dios, hoy yo te levanto como un pastor. Dice Dios que Él tiene un llamado a pastorear para ti, ¿sabes?
Yo no espero a que Dios ponga una iglesia frente a mí. Cuando yo empiezo a caminar en una fe con obras, ¿sabe qué hago? Me empiezo a preparar, me empiezo a estudiar, empiezo a cuidar mi testimonio. Es una señal de que estoy creyendo esa palabra. Empiezo a servir. Cuando a mí me dieron esa palabra a los 15 años, me dijeron: dice el Señor que Él te llamará a ser pastor. ¿Sabes qué hice? Me puse a servir en todas las áreas de mi iglesia, desde lavar baños hasta evangelismo, hasta consolidación, servidores. Me puse a servir como maestro de niños, en la alabanza. Me puse a servir a todo. Y me decían eso, me decían: Adrián es el ajonjolí de todos los moles. Es un dicho de allá de México. O sea, Adrián está en todas partes. Y me decían eso, me decían: Adrián, no puedes servir a dos señores. Y le decía: no, yo nomás sirvo a uno, nomás que en diferentes áreas. Y me decían: Adrián, y yo mi vida estaba dedicada a eso. Y estaba. Y así duré como 5 años sirviendo en todo. Y una vez aquí, luego después acá, y después acá. Y siempre di lo mejor de mí. Y me decían: Adrián, ¿y por qué te metiste a todo? Adrián no sabe lo que quiere. Yo le decía: no, yo sí sé lo que quiero. Dios me llamó a ser pastor. Y un día que sea pastor, tengo que entender al líder de niños, tengo que entender al líder de servidores, tengo que saber cómo se barre, cómo se trapea, cómo se toca, cómo se adora. ¿Está conmigo? Creí la, le decía yo al pastor: no, pastor, creí la palabra. Hoy dirijo la alabanza de mi iglesia. Las personas que fueron a la iglesia mía vieron la alabanza que tenemos. Más de 40 personas en la alabanza. No soy músico, nunca estudié. Nomás sé que es do, re, mi, fa, sol, así. Es todo. Pero llego yo y me paro con ellos y digo: esa guitarra está desafinada, ese bajo está mal, ese golpe no era así. Y empiezo y todo se queda. Estaba ahí un músico que era de Luis Miguel, el bajista de Luis Miguel. Empezó a ir a nuestra iglesia y estaba ahí tocando, y veo cómo los estaba dirigiendo. Y me dice: pastor Adrián, usted sabe tocar, ¿verdad? Le digo: no, yo no sé tocar. Creí que era músico. Yo: no. ¿Por qué? Por cómo los dirigía. Le digo: no, nada. Pero en su tiempo pagué un precio, porque un día quería tener, yo decía: un día voy a tener mi alabanza, y mi alabanza quiero que suene así, me gusta cómo suena. Y me empecé a mover. ¿Está conmigo? Y a los 16 años me voy para un instituto bíblico y lleno mi solicitud y mando la solicitud, y me aceptan. Y un día antes me ven y me dicen: Adrián, estamos viendo tu solicitud y dice aquí que tienes 16, pensamos que tenías 18. Le digo: no, yo tengo 16. Pues este 6 parece 8. Adrián, no puedes entrar, no se aceptan menores de edad. Le digo: pues demasiado tarde, ya me hicieron despedida y todo, ya compré trajes y todo, y no me iban a aceptar. Al final tuve que pelearme y entré. Era la oveja negra ahí, no me querían, porque entré a fuerza. En la historia del instituto bíblico soy el único graduado de 17 años, porque yo tenía claro el propósito que Dios había puesto en mí, y me empecé a preparar. Eso es una fe con obras. ¿Está conmigo? No me quedo esperando, empiezo a accionar. Amén. Cuando dice Dios: hijo, yo tengo algo grande para ti, ¿sabes qué tienes que empezar a hacer? Empezar a creer la palabra. Y cuando crees la palabra, empiezas a servir, empiezas a sacrificar cosas en tu vida, empiezas a adorar y dices: yo no sé qué es lo que tienes para mí, pero sé que no mientes, y sé que si tienes algo grande para mí, tengo que prepararme en cosas grandes para lo que tienes en mi vida. Diga conmigo: es una fe con obras. Y la fe con obras es la que justifica. Cuando Dios me llamó a pastorear, yo tenía 23 años. Y empiezo 23 años con menos barba, más flaquito. Me veía como de 18.
Pero cuando Dios me mandó a pastorear a los 23 años, yo le dije, Señor, la gente decía, es muy niño, no va a crecer, nadie le va a hacer caso, nadie va a seguirlo porque es un huerco, se acaba de casar apenas, su esposa peor, su esposa es más joven, su esposa tiene un año de cristiana. Y empezó la gente a hablar y hablar y hablar y hablar. Y lo que no sabían es que yo creí la palabra desde los 15 años. Me había estado preparando por 8 años. Y ahora que ven la iglesia y ven el tamaño de nuestra iglesia y lo que hacemos en la iglesia, vienen y dicen, Adrián, yo siempre creí en ti. Yo, sí, está bueno, pero yo no ocupo que otros crean en mí. Yo ocupo creer lo que Dios prometió. Y sé que lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el propósito de Dios. Fe con obra. La fe con obras nos lleva a creer en Dios 100% en lo que Él es. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Y quiero que me escuches un minuto más. Los de la alabanza pueden pasar. Escuche esto. ¿Qué tanto crees en Dios? Voltea a ver tus obras. Tus obras revelan qué tanto crees en Dios. ¿Crees que tu Dios es real y que te escucha? Amén. Te voy a confesar algo de mi intimidad. Yo creo que Dios escucha. ¿Tú lo crees? Y como sé que Dios está vivo y me escucha, me atrevo a orar y a hablar con Él. No puedes decir que crees que Dios te escucha y no oras. Amén. Cuando yo me meto a mi oración, yo me meto a oración y a veces me siento y pongo una silla frente a mí y yo le digo al Padre, Padre, siéntate, que quiero hablar contigo hoy. Y empiezo yo a hablar con Dios. Padre, me siento así y empiezo a platicar con Él. Que si alguien abre la puerta va a decir, este se volvió loco. Voy en mi camioneta y le digo, Padre, acompáñame, súbete. Y yo empiezo a creer que Él está sentado ahí conmigo de copiloto. Y empiezo yo a platicar y voy caminando y le empiezo a preguntar cosas. Y Dios, ¿y tú qué crees que debo hacer, Señor? Guíame. ¿Tú qué piensas? Y hasta me quedo callado así. Que nadie me grabe porque salgo en las noticias. Y a veces no me escucha, digo, ha de estar hablando por teléfono con Gabriel. Bueno, yo creo en el Dios que me escucha. Yo creo en el Dios que antes de dormir empiezo a platicar con Él ahí acostado. Le digo, Padre, buenas noches, que descanses, si es que descansas. Porque creo en ese Dios que me habla. Creo en ese Dios que es mi Padre y que soy su hijo. ¿Está conmigo? Y tengo tiempos de oración encerrado con Él. Y tengo otros tiempos de oración charlando sentados a la mesa. Y creo que camina conmigo. Creo que me escucha. Creo que hoy me acompañó en este viaje. Creo que hoy está aquí